laburo con San Antonio Areco. Ajá. Y volví con fiebre, tengo un poco de fiebre. Sí, pero tengo las 2 dosis. Pero hace frío, ¿viste? También esto como... Yo me quedé en Buenos Aires de lunes a miércoles y me había ido re desabrigada, tuve que ir a un pullover. Claro. Igual no existe la generación espontánea, Karina, el frío Bueno, no. ya sé. Claro. Pero Es un puede ser virus. otra cosa, un resfrío. Bueno, si uno se cuida tanto, que te hayas contagiado de un virus o de una bacteria, es que te cuidaste mal, ¿o no? Sí, Aunque, pero igual como te agarra esa agüita porquería, sí que no llega a ser un resfrío, no tenés fiebre, eso sí es generación espontánea. no, te juro que lo googleé y no hay más, salvo algo que sea que tenés así como raspado la garganta o algo así. Lo estudié un montón de tiempo. No hay posibilidades de que no sea un virus o una bacteria. O alergia, la otra es que sea alergia. Bueno, la otra alergia, pero no tenés fiebre con la alergia. No, con la alergia no tenés fiebre. Bueno. Somos muchos menos, 35. No, llegan tarde. El otro día llegaban tarde. Estás... ¿Cómo? No, que somos 35 y nosotros somos 3, porque vos estás doble. Ah, cierto. Te manda saludos Yani, que me preguntó cómo andabas vos, la secretaria de Silvina. La secretaria de Silvina, una morocha, ¿te acordás? Ah, no me la acuerdo. No me acuerdo ninguna. Eran 2. Claro. No. Una rubia y una morocha. Sí, no me las acuerdo, ¿no? Se ve que ella se acuerda de vos. Mandale saludos. Mañana le digo. Sí, me dijo hace un tiempo Silvina que están volviendo a trabajo presencial. Sí. Hay una reglamentación que dice que era desde el principio de esta semana. Sí, justamente me habló de esa reglamentación. Bueno. La idea de... Bueno, vamos a seguir, chicos. Estamos tratando de terminar la unidad que toca la crisis del 30. Hoy, en el tiempo que dé, porque no sé cuánto voy a aguantar, voy a tratar de dar el paper de Katz y el texto de Brenner y Glick. O sea, en un caso son las ondas largas de Mandel y en el otro caso son las ondas largas de los regulacionistas. En los dos casos estamos hablando de alguna manera de la moda que inaugura Schumpeter, de la moda que inaugura Schumpeter de tomar los ciclos largos de Kondratiev, y también en los dos casos aparece con bastante fuerza, tanto en Mandel como en los regulacionistas, aparece con bastante fuerza la comprensión acerca de que los ciclos largos están relacionados con la tecnología, aunque Mandel lo discute y Katz le dice a Mandel que entiendo que lo discuta, pero que no se aleja demasiado del planteo de Schumpeter. Es decir, Schumpeter inaugura los ciclos largos de Kondratiev y esta cuestión del rol de la tecnología en la inauguración de esos ciclos largos y evidentemente a partir de sus textos en la década del 40, 35, 40 y hasta la actualidad, hay muchos economistas que utilizan la cuestión de la tecnología como una explicación importante referida a los ciclos largos. En la escuela neoclásica eso no sucede por 2 razones, porque no hay una periodización histórica, que es lo que lo hizo a Schumpeter distanciarse de sus profesores,
Y en segundo lugar, porque la tecnología es exógena. En todos estos casos lo que tenemos es que hay una periodización histórica y en segundo lugar la tecnología es endógena. No solamente está explicada por los agentes económicos, sino que además explica otras variables, o sea que forma parte del modelo de desarrollo explicativo del desarrollo según Schumpeter. Esto no es algo menor, ¿no? Porque de alguna manera ustedes cuando estudian la teoría neoclásica, no importa la historia y no importan los periodos de la economía, no hay determinaciones históricas, y en Keynes tampoco la hay. En ese sentido, Keynes siguió con el pensamiento neoclásico, pero fundamentalmente porque en Keynes no hay tecnología. En cambio, todos los que se alejaron del tronco neoclásico a partir de Schumpeter, que es un importante economista de ese origen, los que se van alejando van encontrando estas dos diferencias. El tema es interesante porque, por ejemplo, cuando vamos a discutir la industrialización en América Latina, hay una etapa de la historia de la economía mundial donde industrializarse representaba la forma central del desarrollo, como vimos en la introducción con los estructuralistas y la teoría de la dependencia, fundamentalmente con los estructuralistas latinoamericanos. Los que van haciendo esa periodización histórica, en la mayoría de los casos, consideran que hoy industrializarse no es una forma viable ni eficiente de desarrollo, más bien todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la industria fundamentalmente es contaminante, porque no tiene tasas de rentabilidad elevadas, porque de todas maneras son ahorradoras de mano de obra, y hoy está muy en discusión esta cuestión de la industrialización. Es más, es increíble, en Argentina todavía la cuestión de la industria sigue siendo como algo importante. Si ustedes hacen los que van a los colegios técnicos, sigue siendo importante la industria. En los discursos es importante la industria, cuando en realidad a nivel mundial la industria va perdiendo peso y se va transformando en una actividad importante en los países subdesarrollados. Cuando llegue el momento vamos a ver que los teóricos de Wallerstein muestran que los países que más se industrializaron en los últimos 40 años, salvo China, se alejaron, o sea, no lograron acercarse en términos del gap de Producto Bruto per cápita. O sea, que la industria no es una forma ni siquiera de crecer en un porcentaje mayor al de los países centrales, ni que hablar de lo que significa en términos de desarrollo. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es a dos más que hablan de ciclos largos, de historia y de tecnología. Uno es Mandel, que es un marxista hecho y derecho, más que marxista, trotskista. Pero es uno de los economistas marxistas más importantes del siglo XX. Recuerdo que hubo un alumno que yo tuve en algún momento, que creo que sigue dando clases en económicas, que se llama Guido Porto. Cuando di algo de marxismo, levantó la mano y me dijo, ¿para qué le doy marxismo si se había caído el muro de Berlín? Bueno, entiendo que entiendo que es un enfoque importante para los ciclos económicos. Por otro lado, el regulacionismo, que es muy actual, se basa en el marxismo,
y por otro lado, además de eso, hay una parte de los alumnos a quienes les puede llegar a interesar también un enfoque heterodoxo, ¿no? Heterodoxo en serio, ¿no? No post-keynesianos o regulacionistas. Digo, post-keynesianos o evolucionistas. Ahora, Mandel reconoce, bueno, Mandel explicado por Katz siempre, reconoce que Mandel aprovecha la idea de los neomarxistas de la indeterminación de la caída tendencial en la tasa de ganancias. Utiliza las ondas largas de Kondratiev y lo hace siguiendo la idea de la tecnología, cosa que ahora vamos a revisar un poco, pero fundamentalmente, y esto es interesante, lo que ellos dicen, lo que dice Katz de Mandel es que la tecnología no es la variable explicativa del ciclo largo, sino que la variable explicativa del ciclo largo es el cambio en la forma de relaciones económicas dentro del mismo capitalismo, por lo tanto, las distintas formas de producir plusvalor, cosa que ustedes ya sabrán porque ya dimos la clase y habrán leído a Suicide. Con esto quiero decir que aparece un tema que es muy importante para esta discusión, que es la tercera cuestión que tenía que aparecer. Es histórico, está el tema tecnológico, pero se van a dividir los que piensan que el tema tecnológico es la variable explicativa y los que piensan que no. Ya les aviso que tanto Mandel como los regulacionistas van a considerar que la tecnología no es la variable explicativa, y los evolucionistas neo-schumpeterianos, la economía del conocimiento, sí va a considerar que la tecnología es la variable explicativa. Llegado a este punto, nos preguntamos por qué tanto con la tecnología, antes de seguir con Mandel. ¿Por qué nadie de todos estos pueden alejarse de la cuestión de la tecnología? Bueno, yo lo mencioné, pero conviene reiterarlo, que hay un periodo que toma Mandel, que ahora lo vamos a ver, que es el periodo que va de la segunda parte del siglo XIX hasta el final del siglo XIX, en el que hay una gran transformación tecnológica que hace que la economía mundial cambie radicalmente. Esto es así porque en Estados Unidos, en toda esa última parte del siglo XIX, se radican una cantidad de invenciones que en los términos de Schumpeter se transforman en innovaciones que a su vez dan lugar a un aumento de la inversión que producen dos efectos. El primero es una tremenda ganancia de productividad. Tremenda. Tres efectos. El segundo, que obliga a unos cambios organizativos que ya vamos a ver en el regulacionismo. Es decir, empieza a tratar de aprovecharse la escala y aparece la gran empresa. Pero fundamentalmente, en tercer lugar, bueno, esas ganancias de productividad son fenomenales. Estamos hablando de la utilización económica del ferrocarril, de la electricidad. Con la electricidad llega la heladera y por lo tanto la industria frigorífica pega un salto descomunal.
A su vez hay desarrollos en la petroquímica que después van a dar lugar a los nuevos descubrimientos de petróleo. Aparece toda la cuestión de las comunicaciones con el telégrafo primero, el teléfono después, aparece el desarrollo del plástico, y después en la primera parte de la década del 30, del 20, aparece toda una cosa novedosa que también genera grandes ganancias empresariales, que es el mass media, o sea, los diarios, las revistas, la radio, bueno, después la radio, y esto genera un mundo que no existía, pero con el cual el capitalismo vuela. ¿Y dónde vuela el capitalismo? En Estados Unidos, no en Inglaterra como se esperaba. ¿Por qué? Probablemente, dicen los autores, porque Inglaterra se había transformado en una sociedad pacata, conservadora, que no daba lugar a estas nuevas innovaciones. Estados Unidos las recibía, las desarrollaba, y Estados Unidos al mismo tiempo hizo una mezcla que también va a mencionar Mandel, entre lo industrial, lo financiero y posteriormente lo militar. Pero atrás de toda la conformación de la industria alimenticia, petroquímica, plástica, siderúrgica norteamericana, tenemos los grandes bancos que todos conocen. Y eso dio lugar a un boom financiero que en Inglaterra estaba mucho más achatado. Pero lo que trata de decir Mandel es que no es un problema estrictamente tecnológico, sino que es un mix de causalidades que van a generar cambios en la forma de acumulación, cómo se mueve la economía, cómo obtiene ganancia la economía, que es algo que vamos a ver, reaparece también de una manera menos, digamos, flagrantemente marxista. Aparecen los regulacionistas. Es lindo lo de los regulacionistas porque el que no se quiere sentir muy marxista se hace regulacionista. O que fue marxista y quiso dejar de serlo porque quería conseguir buenos trabajos y todo eso, se hace regulacionistas. O poskeynesiano. Sería mi caso, por ejemplo. Este punto es esencial porque lo que cambian entonces es la organización económica, no tanto la tecnología. Mora. Hay un montón de autores que aparecen en el texto. A mí me interesa que miren el punto de un enfoque de lucha de clases, pero aparecen un montón de autores que no puedo dar, pero al que le interesa este tema, por su orientación conceptual o política, le pueden prestar atención porque aparecen algunos autores muy importantes como Brodel, que es un historiador, y aparece Arrighi, y aparece Gunder Frank, que son todos economistas de origen marxista, que discuten cómo se dieron estas ondas largas. Y es verdaderamente todo un debate muy interesante en el que no podemos meternos tan de lleno. Pero además no son debates tan exógenos, porque, por ejemplo, Arrighi, que murió en el 2009, que es discípulo de Brodel y compañero de centro de estudios, era de Wallerstein, tiene un libro que les recomiendo verdaderamente, que se llama Adam Smith en Pekín, donde trata de explicar cómo es el capitalismo chino. O sea que este tipo de debates son bastante actuales. Ahora, yendo a la idea de que tiene Katz, de que la teoría de Mandel tiene una concepción sobre revoluciones tecnológicas,
Bueno, primero les reitero, Mandel no acepta que tiene antecedentes schumpeterianos, pero Katz trata de mostrar que sí. Y después lo que hace Katz, que vale la pena, es decir dónde se aleja de lo que él llama el tecnologismo. ¿Qué adhiere del tecnologismo y en qué se diferencia? El primer punto al que se adhiere Mandel, Mandel, es esta idea de que el proceso innovador es un proceso endógeno y discontinuo, por lo tanto, determinante de los ciclos largos. Por eso ya desde Mandel y los regulacionistas lo mismo, van a diferenciar entre innovaciones radicales, que son las que determinan el ciclo largo, e innovaciones incrementales, que son las que lo fortalecen, lo actualizan, lo que lo hacen que dure más, pero que no son los que lo determinaron. En el caso de la época actual que estamos viviendo, claramente hay una gran innovación epocal, que son las TICs, la tecnología de información y comunicaciones, pero después dentro de esa gran innovación epocal, bueno, tuvimos el CD, el DVD, la memoria, y después apareció, obviamente, primero apareció el Internet dialógico, analógico, o sea, obviamente que estas otras serían incrementales. Y después, la otra cosa es que no hay un innovador, sino que lo que hay es una época innovadora. Es un momento muy determinante de bandadas de innovadores, o sea, es como toda una época donde se generan este tipo de cambios de tecnología. En base a eso, y siguiendo a un economista que ustedes por ahí estudiaron, que es Freeman, lo que hace Mandel es dividir en etapas que son distintas de las que vamos a ver en el regulacionismo, distintas a las que yo uso, que yo me baso bastante en los últimos trabajos de André Gunder Frank. La primera ondada es anterior a 1890. La primera ondada es la de la máquina a vapor, que en realidad para los regulacionistas prácticamente no se usa, no se considera, porque no sería una economía capitalista. La segunda es la que va de 1890 a 1940, que es la grosa que yo les expliqué hace un rato. Y la tercera, bueno, la tercera sería la de la posguerra hasta los años 70. La de mediados del 1800 hasta 1890, la podríamos ubicar como... en Mandel está relacionada con el motor mecánico, con, digamos, el motor como lo conocemos ahora, no a vapor. Y esa fase, en su último momento, daría lugar a lo que en el regulacionismo es el modo de regulación concurrencial. La segunda etapa, 1890-1940, se dividiría en dos partes. Hasta el 10 lo vamos a considerar lo que fue, esto haciendo el paralelo con el regulacionismo. Habría una primera etapa que vamos a llamar neotaylorismo y una segunda etapa que vamos a llamar Fordismo.
donde además del cambio tecnológico empezamos a tener otra serie de cuestiones que hacen a la regulación económica. Y vamos a tener la etapa de la posguerra, donde ya aparece claramente con una fuerte impronta de los bienes de capital, mucho más que antes, y además con una fuerte influencia tanto de la carrera armamentista como de la energía nuclear, que la desarrollaron obviamente tanto los norteamericanos como los soviéticos, los chinos, etc. Esto da lugar a la obtención de rentas tecnológicas, que es un concepto que también estaba en Schumpeter. La pregunta es, ¿qué importa? ¿La productividad lograda por la electricidad o la nueva forma de organización del Taylorismo a través de la fábrica? En el caso de Mandel se va a jugar más por la aparición de una nueva forma de organización industrial a través de la fábrica, y no tanto por la aparición de la electricidad. Pero ahí es donde está la cuestión de si es la tecnología o es la organización industrial y la forma de obtener plusvalor. Pero lo que es interesante en Mandel, según Katz, es que inaugura, antes que los regulacionistas según Katz, porque Katz es fanático de Mandel, la idea esta de que la tecnología obliga a una reorganización del trabajo y que lo que importa es la reorganización del trabajo. Y también dice que están en Mandel, antes que en los regulacionistas, la idea de que esto a su vez genera alianzas políticas que sostienen determinadas formas de regulación, que lo vamos a ver mejor en el regulacionismo. Profe, ¿se escucha? Sí, sí. Tengo una pregunta. Hace un ratito que mencionaba la diferencia, o sea, las similitudes y las diferencias de Mandel con lo que es el tecnologismo. No, un Me elemento solo es esta idea de que se relaciona con la tecnología, que considera que la tecnología tiene un rol importante. Esa sería lo parecido al tecnologismo. Todo lo otro va por fuera del tecnologismo, más bien distanciándose. Perfecto. Gracias. Bueno, a ver si me queda algo, miro el resumen, a ver si me quedó algo. Bueno, después va a haber un punto que es el estancacionismo, un punto que es la idea de determinismo histórico-social. Eso lo pasan porque a mí me interesan fundamentalmente los puntos que acabo de tocar. Vamos a pasar ahora entonces al regulacionismo. Nosotros ahora empezamos dando el regulacionismo desde el principio de la materia, porque el regulacionismo nace mucho después que Keynes, mucho después que Schumpeter, mucho después que Mandel, mucho después que Sweezy. Es un enfoque de los 80 y 90, pero se mete en este debate de las ondas largas y ha tenido una importancia grande en estos debates. Entonces,
Yo lo doy ahora, últimamente, para que ya se pueda empezar con el análisis que hacen de la crisis del 30. Lo vamos a hacer con el texto de dos famosos ex-marxistas, regulacionistas, que son Brenner y Glicks. Bueno, ellos empiezan a tratar el paper es un paper bastante simple y bastante explicativo. Yo les pediría que lo lean bastante completamente. Tiene una gran importancia, que es que muestra una versión de los ciclos largos a través del regulacionismo y con todo el enfoque histórico. Estos dos autores trabajaron mucho con un regulacionista bastante importante, que es Duménil, y al mismo tiempo hacen referencias que a mí me interesan mucho con un historiador y un geógrafo. El historiador se llama Perry Anderson, algunos más interesados en la historia lo habrán escuchado nombrar, y el otro es Mike Davis. Mike Davis es un geógrafo norteamericano muy importante que escribió un famoso libro que se llama Ciudad Miseria, con un planteo regulacionista pero aplicado a la economía urbana. Naturalmente empiezan planteando que el regulacionismo es claramente una heterodoxia respecto a la teoría neoclásica. Y plantean el regulacionismo como un enfoque institucionalista, porque hace énfasis en las regulaciones y en las instituciones de la economía mundial, y muestran que es un intento institucionalista de, con las herramientales históricos, la relación con la tecnología y la cuestión de la caída tendencial en la tasa de ganancia, tratan de mostrar cómo las instituciones han modificado las tendencias o las leyes inmanentes a la economía capitalista de Marx, que es lo que yo les dije la vez pasada, que de algún modo lo que hacen los regulacionistas es tomarse de la ley de la caída tendencial en la tasa de ganancia, pero mostrar cómo los arreglos institucionales sirven para torcer esa caída tendencial y generar un ciclo largo positivo con una tasa de ganancia superior. Así que ellos lo encaran de esa manera. Ustedes van a ver, yo lo digo desde el principio, van a ver que como todo institucionalismo no tiene una clara hipótesis acerca de cómo se mueven los agentes económicos, que es el mismo problema que veníamos teniendo con Marx, con los neoclásicos, con Keynes, etcétera, etcétera. ¿Qué digo con esto? No queda claro cómo se producen las relaciones entre los agentes y cómo los agentes construyen su subjetividad, por llamarlo de alguna manera, que en Keynes podría llamarse expectativas. Bueno, esto es importante porque seguimos teniendo en los regulacionistas el problema de no saber por qué pasa lo que pasa, sobre todo en términos de relaciones personales, de relaciones interpersonales. Bueno, con esto que estamos planteando, con los regulacionistas, los regulacionistas se enfrentan a los marxistas más ortodoxos
porque asumen que el capitalismo no es un modo de producción único, históricamente estable, sino que ellos meten dentro de la economía capitalista fases en las cuales hay cambios, hay cambios institucionales que valen la pena estudiar. Fundamentalmente, y en esto también se diferencian de Mandel, porque si bien Mandel reconocía esas fases, mantenía la idea, como yo les dije en la clase pasada, de la caída tendencial en la tasa de ganancia. Con esto quiero decir que los regulacionistas le dan más importancia al fin del capitalismo, como hacían, le dan menos importancia al fin del capitalismo, como planteaba Marx, y le da más importancia a las fases mediante las cuales el capitalismo sobrevive, reconstruye su tasa de ganancia y lo hace re-regulándose, lo hace volviéndose a regular a través de otras instituciones. Cuando hace esto, los marxistas más ortodoxos se enojan, ¿no? Porque de alguna manera los regulacionistas decretan como si fuese el fin de la idea de que el capitalismo iba a tener un fin, un final, y lo dejan abierto exclusivamente a las nuevas fases mediante las cuales el capitalismo sigue estando vigente. Los marxistas más ortodoxos que quieren predecir el final del capitalismo se enojan con esto. Pero para los que trabajamos en temas de ciclos y de todos los temas de desarrollo, esto es un aporte interesante para tratar de ir viendo las diferencias epocales, como el ejemplo que yo les di con respecto a la industria. Los dos conceptos importantes, los dos conceptos importantes para analizar la fase son el modo de regulación y el régimen de acumulación, que vamos a ver en un ratito. Ahora, dentro de los regulacionistas vamos a tener distintos autores, así que ustedes vayan viendo acá las diferencias. Lo que yo les quiero decir es lo siguiente. El fundador es Boyer, se escribe Boyer, como el famoso número 7 de Boca de la década del 30-40, pero con una R al final. Y en Boyer hay un compromiso con el marxismo mayor, que por ejemplo en el caso de Duménil o del texto que estamos viendo acá. Por otro lado, también les quiero mencionar a mi regulacionista preferido, que es Lippietz. Porque Lippietz, también francés y también regulacionista, es el primero que se aviva que todo lo que estos dicen corresponde a lo que sucede en el centro. Y que en la periferia estos modos de regulación y este régimen de regulación, como pasaba con todo lo que vimos de los países subdesarrollados, sucede de una manera distinta, sucede periféricamente. Y él tiene un libro muy lindo que creo que no está traducido al español, que yo lo conozco en portugués, pero la traducción en español sería Milagros y espejismos, donde él muestra claramente cómo funciona los modos de regulación y el régimen de acumulación que yo mencioné, Taylorismo, Fordismo, postfordismo, etcétera, etcétera, en el centro y en la periferia. Y también quiero mencionar a otro fundador de
de la escuela regulacionista, que también es mencionado por estos autores, porque que es Aglietta. A mí me disculpan, pero nunca supe francés. Creo, llama a mi vieja. Creo que se acentúa en la A final, Aglietta o algo así. Voy a admitir a Renzo Tenaglia, hablando de Aglietta tiene la importancia en este curso porque tiene un libro hermoso sobre la salida de la crisis de los 70, acerca del nuevo rol que cumple el dólar en la regulación financiera internacional. Así que todo esto que estamos viendo para la década del 30, no se olviden que va a aparecer. Estos mismos autores tienen una parte para la década del 70 y otra para la década actual, o sea que ustedes van a tener que volver a este texto en las dos otras unidades, y además va a aparecer el texto de Aglietta para analizar la crisis del 70. Todo esto dentro del regulacionismo. Voy a hacer un break de 15 minutos, a ver si le aviso a mi madre que no la puedo atender, que es anciana, y volvemos a las 8 y daré media hora, 40 minutos. Así que nos vemos a las 8. Bueno, profe. Dale, profe.
Hola, hija, ¿cómo andás? Escuchame, Cami, ¿vas a estar en el departamento? Porque yo estoy acá en el entrenamiento con León. Y ahora cuando termina, así paso y te doy el mueblecito ese de madera que tenemos en el auto que te compró mamá. Avísame, ¿eh? Bueno, voy a seguir. No sé si alguno me puede decir que me escucha. Sí, sí, se le escucha. Bueno. Bueno, el regulacionismo entonces se basa en esos dos conceptos que ahora voy a explicar. Uno es el modo de acumulación y otro es el modo de regulación. Perdón, el régimen de acumulación y el modo de regulación. El régimen de acumulación representa un conjunto de regularidades que corresponden a cada etapa que estamos mencionando. Estas regularidades son, según los autores, y está muy bien resumido, 5. La forma de organización productiva, es decir, la manera en que trabajan las empresas y cómo es la relación con los asalariados. El segundo punto es el horizonte del ciclo de negocios, fundamentalmente el horizonte temporal de las decisiones, porque a medida que fue pasando el tiempo, ese horizonte temporal se fue haciendo más chico. El tercer punto, muy central, es la distribución del producto bruto entre salarios, ganancias y sector público, que también es importante y va a ir cambiando porque obviamente el rol del sector público fue muy fuerte en la posguerra, disminuye en el posfordismo, etcétera, etcétera. El otro punto vinculado al anterior de alguna manera es la importancia de la demanda efectiva en el modelo macroeconómico. Por eso se dice que en el regulacionismo hay fuertes componentes keynesianos. Y el otro aspecto que mencionan ellos es cuánto queda en la economía de elementos típicos
de otros sistemas de producción. Fundamentalmente si hay grandes propiedades de la tierra como en el modelo feudal, o si estamos en el posfordismo, cuánto queda de fordismo, etcétera, etcétera. Esto va a dar lugar, como yo dije, a una forma de relaciones económicas, ¿no? El modo de regulación, por otro lado, está asociado a las cuestiones institucionales, al conjunto de institucionales que gobiernan, que regulan, que establecen los parámetros, que sostienen ese proceso de acumulación que ya mencionamos. Y acá también plantea 5 regularidades que están relacionadas con lo anterior. Uno es las relaciones contractuales, que son las que sostienen la forma de relación capital y trabajo, pero importan las relaciones contractuales específicamente. El otro elemento es lo abierto o lo cerrado de la economía, es decir, las regulaciones del comercio exterior. En tercer lugar, y también muy importante y también va a sufrir modificaciones, el rol de la moneda en la política económica, es decir, cuánto juega, cómo son las relaciones de la moneda y cómo es el crédito privado y el crédito público. Y de alguna manera, cortando todo lo anterior, cómo son las formas de la relación público-privado, es decir, cómo interviene el Estado en la economía. De todas estas vamos a ver que en el regulacionismo sobreviven 2. Una es las relaciones de trabajo y la otra es las relaciones monetarias. Esas son como bien importantes. Y el rol del Estado, que en realidad atraviesa estas dos en forma horizontal, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Algunos teóricos, Boyer, por ejemplo, incorporaba para resolver aquel problema de la subjetividad y de las relaciones sociales una idea de alianza política que sostiene régimen de regulación, modo de acumulación, etcétera, etcétera. O sea que estos dos conceptos que yo acabo de mencionar no tendrían algo político, social que los une, que los amalgama, que los hace posibles, ¿no? Y ellos no lo mencionan prácticamente. Hacen por ahí alguna mención, pero muy leve. Boyer tenía en uno de sus primeros trabajos, citando a Bourdieu, que es un sociólogo francés, digamos, marxista, pero casi postestructuralista, tratando de mostrar que cada relación entre regulación y acumulación está determinada por una alianza política y social. Para que se entienda, a partir de los 30 y fundamentalmente de la posguerra, nosotros tenemos lo que veremos en su momento, que es el régimen, régimen de regulación y modo de acumulación constituyen lo que ellos llaman modo de desarrollo, que son las fases en las que se divide la economía capitalista. Ahora vamos a ver las que corresponden a antes y la década del 30. En el ejemplo que nosotros estamos viendo, estamos hablando de la posguerra, el modo de regulación fordista. Ese modo de regulación tiene una forma de relación capital y trabajo bastante consensuada, con una distribución de la renta muy equilibrada, con una forma regulatoria de las relaciones laborales basadas en los derechos laborales, en los derechos sociales. Vamos a tener que en esa etapa hay un rol del Estado activo a través del Estado benefactor, una
una, y una actividad monetaria por parte del Estado muy importante, ¿no? Eso va a ser lo que vamos a ver, constituiría el Fordismo. Pero al mismo tiempo, atrás de eso, lo que hay es algo que amalgama a todo esto para que funcione, ¿no? Porque en la posguerra había muchos impuestos y nadie se quejaba, los empresarios tenían que gastar mucho en salarios, en derechos de los trabajadores, los impuestos servían para que el Estado le garantice las vacaciones a los trabajadores, para que Perón haga Chapalmalal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no puteaban todos? ¿Por qué no se quejaban todos? ¿Qué pasaba? Bueno, lo que dice es que en cada etapa hay un tipo de alianza política que además tiene un efecto en la subjetividad que sostiene el modelo. ¿Cuál era en ese momento lo que sostenía el modelo a nivel internacional? Era la identidad nacional, la igualdad, el universalismo, la idea de que la democracia había hecho a todas las personas iguales. Eso generaba un orgullo nacional, un orgullo de que el Estado me represente. Yo iba a la escuela, iba con delantal blanco y ricos y pobres iban todos a la misma escuela, prácticamente no había escuela privada, era difícil detectar al que vivía o no vivía en una villa, había toda una sensación de inclusión que el posfordismo fue desarmando y que yo creo que es una ilusión vana volverlo a construir de esa manera como quieren algunos gobiernos, en Argentina incluso. Pero lo que quiero decir es que lo que une a ese, lo que hace fuerte, lo que hace estable el modo de desarrollo es esa subjetividad que en este caso típica de la posguerra, basada en esa identidad nacional, en esa idea de universalismo, en esa idea de solidaridad, que podía permitir eso. ¿Por qué se lograba? ¿Por qué se lograba? Porque, bueno, efectivamente, el Fordismo funcionaba de esa manera, el capitalismo caminaba, la tasa de ganancia había mejorado respecto a la crisis del 30, se podía distribuir, se podía mejorar el nivel de vida y el capitalismo seguía funcionando. Cuando eso entró en crisis en los 70, se desarmó la lógica del modo de desarrollo y también se desarmó la alianza política, ¿no? Y ahora nadie quiere pagar impuestos, todos se quejan de que los servicios públicos son malos, hay una gran idea muy estudiada en la teoría de necesidad de diferenciación, hay una gran segmentación socioeconómica, y como sabemos todos, hay una grieta, es decir, en todo el mundo los sectores más pudientes no quieren contribuir a la forma de vida de los menos pudientes y eso se nota más en los países que no pueden sostener el nivel de vida de los sectores más vulnerables. Y ahí aparecen estas formas de segmentación social que están en Argentina, pero yo lo vivo bastante claramente en Italia, estuvo presente en varios momentos de España, está presente en Grecia, está presente en Portugal, porque se fue como limando esa alianza política y social que sostenía aquel modelo de desarrollo. Esto es solo un ejemplo, ya lo veremos en su momento, pero para que se entienda la relación entre modo de acumulación, régimen de regulación, los dos conforman el modo de desarrollo y el modo de desarrollo que no está tan explicado acá, pero lo explica Bourdieu en otro texto que ustedes no van a ver, que
que hay una alianza política que debería sostener, y una subjetividad y una forma de sentir y una forma de sentirse que sostiene cada régimen, cada momento de otra manera. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, ¿sí? ¿Le hago una consulta? Sí. Esto que usted dice de la identidad, la alianza política, todo lo que hace posible que eso se haya sostenido, entiendo esto que usted dice de que el modo de desarrollo se determina por los otros dos componentes que está nombrando, pero en algún punto el régimen de acumulación está dominado, por así decirlo, o deriva del otro, ¿no? De regulación sería. ¿El de regulación le da forma al régimen de acumulación? Yo creo que van de la mano tratando de pasar la transición del periodo anterior, que estaba en crisis, ¿se entiende? O sea, en realidad es una reforma de la forma de producir, de la forma de consumir, de la forma de trabajar, que está más presente en el modo de acumulación que en el régimen de regulación, pero que se van resolviendo los problemas de cómo producir y cómo distribuir más espontáneamente, y eso se va legitimando con un proceso con un cambio regulatorio, ¿se entiende? Yo lo veo más como, desde el punto de vista regulacionista, porque tienen el típico mecanicismo del marxismo, yo lo veo más como una resolución mecánica de lo anterior, como que lo anterior necesitaba ser reformado para que vuelva a caminar. Entonces las empresas empezaron a descentralizar a otros países. Y después vinieron después vino la OMC, las regulaciones de la apertura, las leyes antidumping, ¿entendés? Etcétera, etcétera. Ese es el mecanismo que está planteado ahí. Y como la relación estructura-superestructura en los discípulos del marxismo, aunque ellos hayan sido bastante innovadores, es también muy mecánica, no hay una teoría de cómo jugó lo político y lo subjetivo en esa transformación. ¿Se entiende? No se sabe cuál es la variable explicativa. Pareciera que la variable explicativa era la crisis del modo de desarrollo anterior, la necesidad de reemplazarlo por una forma de producir distinta, lo que lleva a regular el sistema, y eso va a ir construyendo otro tipo de alianzas. Para el que le interesan estos temas, si quiere entender cuál es la variable explicativa, por lo menos para el libro que se me ocurre es para el pasaje al posfordismo, hay que leer un libro que se llama Reflexivity, que es de Beck y Lash, que son un ruso norteamericano y un inglés, los dos estudiosos de esta transición del fordismo al posfordismo. El primer régimen que ellos estudian es la acumulación extensiva, también llamado regulación competitiva, que es la que funcionó al final, a mediados y final del siglo XIX. Profe, puede ser que
¿Puede ser que se corte o no sé si es mi computadora nada más? No sé No, si... yo por una serie de problemas que tuve los otros cuatrimestres cambié de proveedor y ahora mi proveedor es un balazo. Nunca Bueno, se corta. ¿podría repetir ahí lo último que hablaba del régimen de acumulación? La acumulación extensiva o regulación competitiva es la época donde no había tantas empresas industriales, sino que había pequeños trabajos artesanales. Se trabaja con una perspectiva de muy corto plazo, con muy poco capital fijo y hay bastante competencia, o sea, no hay demasiadas regulaciones que puedan frenar la competencia, es decir, el mercado recién se está conformando, pero no hay limitaciones a la competencia. Es la economía capitalista en la que se inspiraron Smith, Ricardo y Marx para escribir sus libros. Y por otro lado, todavía había bastante trueque y había muy poco trabajo contratado. Más bien, el eje de la empresa o el eje del trabajo de artesanía era el artesano especializado. Es interesante porque de alguna manera se va a volver a un esquema parecido a esto en el postfordismo. El problema es que en esta etapa hay un problema de demanda. Es decir, que el régimen competitivo no tiene quien compre. Empieza a producirse mejor, empieza a haber ciertas transformaciones científicas como vimos, y no hay quien compre. Ese es el punto central por el cual por el cual después se va a llegar a la crisis del 30. Es importante entender que en esta fase lo que manda es una relación capital-capital, que es decir que prácticamente no hay trabajo y los intercambios son entre los dueños de las artesanías, de las pequeñas fábricas artesanales. Y también hay que tener en cuenta que es una fase en que hay muy poca institucionalización. Es decir, a nivel mundial no se producen grandes movimientos regulatorios, grandes institucionalizaciones. Esto va a empezar a ser así a fin del siglo XIX. Ahora, hay que tener en cuenta que algunos teóricos consideran que las formas institucionales habían empezado a desarrollarse. Se había formado en Inglaterra, por ejemplo, un Estado, sobre todo después de la Revolución Industrial, un Estado único, concentrado, con una burocracia estatal, con gran capacidad técnica. Y aunque a ustedes les parezca mentira, esto mismo había pasado en China, para que se den una idea, fundamentalmente desde la dinastía Ming, o sea, desde justamente este siglo. Así que en realidad el planteo de esta gente es que había habido poca regulación, pero vamos a decir que la poca regulación es más bien de las relaciones de producción, pero sí se estaba constituyendo un Estado a mediados del siglo XVIII que era cada vez más fuerte, no en el sentido del Estado benefactor de la posguerra, ¿no? Pero sí en el sentido del Estado fuerte, por ejemplo, del periodo de Bismarck.
Bueno, hay que tener en cuenta que durante el periodo al mismo tiempo, de a poco, ustedes van a ver que aparece un cierto desarrollo de una clase obrera, de trabajadores, que empieza a generar ciertas formas de organización. Y esto implica, algo que es importante en este texto, que ya empieza a haber una separación entre productores directos, capital, trabajadores y medios de subsistencia. Que antes era esa relación capital-capital que iba toda junta. Una forma de resolver el problema para evitar estas regulaciones, sobre todo en el siglo XVIII, han sido buscar una inmigración procedente de regiones no capitalistas, no desarrolladas, para equiparar el sueldo, para resolver el problema de que los trabajadores no se organicen. Y esto dura justamente hasta la década del 30. El texto perdón, el texto de Brenner, yo quisiera que ustedes lean en este momento, o sea, hasta pasar a las otras unidades, hasta la página 26, donde se muestra el momento en el cual se produce la crisis por un problema de demanda, porque lo que se trataba de evitar era que se organicen los trabajadores, aumentar los salarios, etcétera, etcétera. Después vamos a ver que la cosa cambia. Estamos siempre, perdón, me confundí. Bueno, es hasta la página 30 del PDF. Una cosa importante de este texto, que son las últimas 3 páginas que quiero que lean, es la cuestión de que se insistía con la presencia de un mercado laboral no regulado. Y esto tiene una serie de implicancias porque justamente atenta contra la demanda efectiva. ¿Qué pasa después? Lo que sucede después es que ese avance tecnológico es mayor. Esto no está en ningún texto, así que tomen nota. El avance tecnológico es mayor, hay un aumento del tamaño de la empresa, y aparece definitivamente un sistema de organización empresarial con un cambio absolutamente, que es la incorporación de estas nuevas tecnologías, y al mismo tiempo el mercado laboral sigue desorganizado, con algunas pocas resistencias organizadas por parte de sindicatos que recién iban apareciendo. Es decir, que es un modelo donde hay cambio tecnológico, hay organización empresarial, hay escala, pero no hay demanda efectiva, no hay demanda, hay un problema de demanda. Los regulacionistas ven de esta manera lo que Keynes veía de la manera que nosotros vimos, es decir, como un problema de producto de una forma de regulación, como una forma de acumulación y de regulación típica en primer lugar, del régimen competitivo, y en segundo lugar, del régimen taylorista. ¿Cuál es el régimen taylorista? Que yo les digo. Nuevas tecnologías, grandes empresas, nueva organización industrial, separación entre
capitalistas y trabajadores, ya no hay capital, sino capital-trabajo, aparición de sindicatos, pero todavía sin un modelo de demanda que permita sostener todo esto. Este modelo de demanda va a ser una especie de taylorismo más demanda, que es igual a Fordismo. Me quedaría un rato el Fordismo, pero la verdad que estoy muy cansado y tosiendo bastante, así que nos vemos el lunes, si les parece. Acá hay que leer hasta la página 30 del PDF. Me olvidé decir que el de Katz sobre Mandel hay que leer entero los puntos que yo fui dando. Vi que en el programa no está el link, pero lo googleé y me salió incluso en castellano, así que no hay problema. Y ahí hay un error porque aparece como si fuese 2 páginas, pero en realidad hay que leer el paper, siempre como yo les expliqué en la clase pasada, tratando de detectar los temas que yo voy dando, ¿no? Así que nos quedamos con el pasaje al Fordismo, que es un poquito que tengo que dar para esta unidad, pero ya empezamos con la unidad 2, que es justamente el pasaje de la década del 30 a la década del 70. Si no hay ninguna consulta, les deseo un buen fin de semana, que la pasen lindo. El que es de River, que Profe, gane River. Sí. perdón. No, que a nosotros, a los chicos de cuarto, se nos coincide tu parcial con otra materia, que es Sí, sí. sector público. Hablamos con el profesor de sector público y nos dijo que te preguntemos a vos para coordinar las fechas. No, nosotros estamos desde el primer día, ya dimos esa fecha y no la cambiamos, porque para eso la damos desde el primer día. Dale, listo, le digo eso, así que quedamos con él entonces. ¿Quién es el profesor? Walter Rosales y Garriga, el otro. Bueno, pedirle disculpas, decirle que lo dijimos desde el primer día para que no haya problemas. Dale, listo. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao chicos, que la pasen bien. Adiós a todos. Cuídate. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao.